Nos han enseñado a confiar en las versiones oficiales, a creer que todo está bajo control. Pero, ¿qué pasa cuando los gobiernos deciden ocultar la verdad? Cuando los documentos se censuran, los testigos desaparecen y la historia se reescribe, solo nos queda una opción: cuestionarlo todo. Estas son 5 conspiraciones que alguna vez fueron ridiculizadas como locura, hasta que se demostró que eran ciertas. Caso número 1. Proyecto MK Ultra. Durante décadas parecía una simple teoría de conspiración, hasta que los documentos salieron a la luz. MK Ultra fue un programa secreto de la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, que buscaba una cosa: controlar la mente humana. Suena a ciencia ficción, pero fue completamente real. Desde 1953 hasta 1973, el gobierno de Estados Unidos experimentó con drogas como el LSD, la hipnosis, tortura psicológica y técnicas de manipulación mental. El objetivo: crear agentes que obedecían órdenes sin cuestionar, borrar recuerdos, incluso implantar creencias falsas. Pero lo más escalofriante es que muchos de estos experimentos se hicieron sin el consentimiento de las personas. Prisioneros, pacientes psiquiátricos, soldados e incluso civiles comunes fueron drogados sin saber. Uno de los casos más conocidos es el de Frank Olson, un científico del ejército que murió tras caer de un edificio. Se dijo que fue un suicidio, pero años después se reveló que había sido drogado con LSD sin su consentimiento, como parte del MK Ultra. Cuando el escándalo comenzó a salir a la luz en los años 70, la CIA destruyó miles de documentos. Solo algunos sobrevivieron, y gracias a ellos es que hoy sabemos que al menos 86 instituciones participaron, incluyendo universidades, hospitales y prisiones. El gobierno reconoció su existencia, pero muchos detalles siguen siendo clasificados. ¿Cuántas víctimas hubo realmente? ¿Qué más se ocultó? ¿Se detuvo por completo o simplemente cambió de nombre? El proyecto MK Ultra es una de las pocas conspiraciones que fueron completamente ciertas. Una advertencia silenciosa de lo que un gobierno es capaz de hacer en nombre del control. Caso número 2. Operación Northwoods. En 1962, el gobierno de Estados Unidos estuvo a punto de cometer uno de los actos más escalofriantes de su historia, contra su propia gente. La Operación Northwoods fue un plan militar secreto propuesto por el Estado Mayor Conjunto. Su propósito: justificar una invasión a Cuba. ¿Cómo? Simulando atentados terroristas en suelo estadounidense y culpando a Fidel Castro. El plan incluía secuestrar aviones comerciales, hacerlos explotar, colocar bombas en ciudades como Miami y hasta provocar muertes falsas para manipular a la opinión pública. Sí, los altos mandos del Pentágono propusieron atacar a sus propios ciudadanos para ganar apoyo para la guerra. El presidente John F. Kennedy rechazó el plan, y aunque nunca se ejecutó, el simple hecho de que fuera redactado, discutido y aprobado a nivel militar es perturbador. Décadas más tarde, en 1997, los documentos fueron desclasificados, y así, una de las teorías más locas resultó ser completamente real. La Operación Northwoods nos deja una pregunta incómoda: ¿qué otros planes, igual de oscuros, sí han llegado a ver la luz? Caso número 3. El experimento Tuskegee. Durante 40 años, cientos de hombres fueron observados mientras morían lentamente. Todo esto en nombre de la ciencia y sin saber que eran parte de un experimento. Entre 1932 y 1972, el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo un estudio médico encubierto en Tuskegee, Alabama. A 399 hombres afroamericanos infectados con sífilis se les dijo que estaban siendo tratados por una enfermedad llamada mala sangre. Les prometieron atención médica, comida y hasta un seguro funerario. Pero nunca les dijeron la verdad.
que tenían sífilis. Y aún peor, jamás les dieron tratamiento, ni siquiera cuando en 1947 la penicilina ya era reconocida como la cura oficial. Durante décadas, los investigadores simplemente los observaron. Vieron cómo la enfermedad destruía sus cuerpos. Algunos murieron, otros contagiaron a sus esposas y muchos niños nacieron con sífilis congénita. Todo esto fue avalado por el gobierno y encubierto por médicos que lo sabían todo. Lo más inquietante es que durante años quien hablaba de este experimento era tratado como un paranoico, un teórico de la conspiración. Hasta que en 1972 un denunciante filtró la verdad a la prensa. El escándalo fue tan grande que obligó al gobierno a cerrar el programa de inmediato. En 1997, el presidente Bill Clinton ofreció una disculpa pública, pero para muchos fue demasiado tarde. El experimento Tuskegee no solo fue un crimen médico, fue una conspiración real, ejecutada y encubierta durante 4 décadas. Un recordatorio de que el silencio, cuando está organizado desde el poder, puede ser más mortal que cualquier enfermedad. Caso número 4. Vigilancia masiva. Imagina que cada mensaje que envías, cada llamada que haces, cada página que visitas, está siendo registrada. No por hackers, no por criminales, sino por tu propio gobierno. En 2013, Edward Snowden, un contratista de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, filtró miles de documentos clasificados que revelaban algo impactante: la existencia de un sistema de vigilancia masiva global. Según las filtraciones, la Agencia de Seguridad Nacional había estado recopilando información de millones de ciudadanos, no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Teléfonos intervenidos, correos electrónicos escaneados, cámaras activadas de forma remota, historiales de navegación archivados. Incluso personas completamente inocentes eran espiadas sin saber. Snowden expuso programas como PRINCE y XKeyscore, herramientas que permitían a los analistas acceder a tus datos con un simple clic. Lo más alarmante, estas prácticas estaban aprobadas por altos mandos del gobierno y las grandes compañías tecnológicas colaboraban en silencio. Tras hacer públicas las revelaciones, Snowden fue acusado de espionaje y huyó del país. Hoy vive en el exilio, en Rusia. Para algunos es un traidor, para otros un héroe. Lo que antes sonaba como una locura, que el gobierno espía a sus propios ciudadanos, se confirmó como una realidad aterradora. Y aunque las leyes cambiaron en algunos países, la pregunta sigue ahí. ¿Realmente tenemos privacidad? El caso Snowden demostró que muchas veces el mayor ojo que nos observa no es el de un enemigo, sino el del poder que juró protegernos. Caso número 5. Operación Paperclip. La Segunda Guerra Mundial había terminado, pero una nueva batalla apenas comenzaba: la carrera por el conocimiento, el poder y la conquista del espacio. Al finalizar el conflicto, Estados Unidos lanzó en secreto la Operación Paperclip, una iniciativa para reclutar a más de 1,600 científicos nazis. Su misión: trabajar en proyectos militares y tecnológicos para el gobierno estadounidense. Muchos de estos hombres habían trabajado directamente para el régimen de Hitler. Algunos fueron miembros activos del partido nazi y otros participaron en experimentos humanos, armas químicas y misiles usados durante la guerra. Pero eso no importó. Lo que contaba era su talento. Uno de los más famosos fue Wernher von Braun, ingeniero que diseñó los misiles B-2 que bombardearon Europa y que más tarde se convirtió en uno de los padres fundadores de la NASA. Lo más perturbador es que para atraer a estos científicos a suelo estadounidense, el gobierno borró antecedentes, limpió expedientes y fabricó nuevas identidades, todo con tal de tenerlos antes de que la Unión Soviética los reclutara. Durante años, esta operación fue mantenida en secreto, y cuando algunos periodistas comenzaron a cuestionar la historia de ciertos científicos, las respuestas eran vagas o simplemente no llegaban. La verdad salió a la luz poco a poco, confirmando lo impensable.
Estados Unidos protegió y empleó a exnazis para desarrollar armas, tecnología espacial y sistemas de defensa. La Operación Paperclip fue una conspiración silenciosa, disfrazada de estrategia, un pacto con la oscuridad en nombre del progreso. Estas no fueron simples historias, fueron conspiraciones reales, casos documentados, archivos desclasificados, verdades que durante años fueron negadas, silenciadas y que al día de hoy están a la luz pública. La historia estadounidense está llena de secretos. Algunos siguen enterrados, otros los acabas de conocer. ¿Cuál de estas conspiraciones te impactó más? ¿Crees que hay otras que aún no han sido reveladas? Déjamelo en los comentarios. Y si te gustan los misterios, las verdades ocultas y todo lo que el poder no quiere que sepas, suscríbete y activa la campanita. Te espero en el siguiente video.